Les saludo a todos con mucho cariño en el Señor. Mando gracias igual porque me permite estar acá con ustedes y espero que puedan ser bendecidos con lo que vamos a hablar hoy. Sin duda ya lo hemos ido con el tiempo de devocional, reconociendo que Dios es nuestro Dios, no nosotros, nuestros propios dioses, y también por medio de las alabanzas, ¿cierto? Hemos sido muy bendecidos, así que espero que podamos seguir siéndolo por medio de la meditación de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en un pasaje bastante desconocido. Mentira, es muy conocido. Es el Salmo 23, ¿ya? Les invito a abrir sus Biblias. Yo sé que varios de los que están aquí se lo saben de memoria, pero siempre es importante ir a su palabra, ¿cierto? Así que cuando lo tenga ahí en sus Biblias físicas, ¿cierto? Los de la GEA con sus Biblias físicas, me afirman con un amén, ¿ya? Salmo 23. Y lo vamos a leer entero, y el que quiera recitarlo de memoria también bienvenido sea. Dice así. Primero, ¿cuál es el título de este salmo? Esta es una pregunta capciosa de profesor pesado de universidad. Ese salmo, o sea, el título de este salmo no es Jehová mi pastor. El título de este salmo es Salmo de David. Jehová mi pastor se lo puso alguien. Ahí cuando estaba editando la Biblia dijo, puede que este sea el salmo. O sea, el título del salmo. De hecho, diferentes versiones tienen otro título ahí adelante, Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, pero el título oficial es Salmo de David, ¿ya? Así que si le hubiesen preguntado eso en una prueba, 0 puntos. Mentira. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les invito a orar, mis hermanos. Querido Señor, así como lo hemos leído, reconocemos que tú eres nuestro pastor, y te pido, mi Dios, que como el buen pastor que tú eres, te pido, mi Señor, que tú alimentes a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor, que hables a los corazones, que traigas descanso, restauración, como tú solamente lo sabes hacer, Señor, porque tú eres el pastor de nuestras almas. Quiero pedirte tu dirección en todo lo que vaya a hablar, pedirte, mi Dios, que esto que preparé lo puedas usar para tu gloria, para tu nombre, Señor, pero también para la edificación de esta tu iglesia, Señor. Mi Señor, quita de mí cualquier palabra necia, cualquier vanagloria. Mi Dios, te pido que la entierres, Señor, para que solo tu nombre sea exaltado. Y también, mi Señor, te pido que hables a los corazones, Señor, porque solo tú, mi Dios, hablas a los corazones, Señor. No es la teología, no es, Señor, las palabras bonitas, eres tú, mi Dios, por medio de tu Espíritu. Y te ruego que sí lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de hoy no es Jehová mi pastor, sino que... Sí, un saludo. El título de hoy es El pacto del pastor con sus ovejas, ¿ya? Nos vamos a enfocar en el pacto que hizo Dios, siendo el pastor, con sus ovejas. Y como ya dije, aunque el Salmo 23 es un salmo extremadamente conocido por muchos, hay algunas cosas que me gustaría que pudiéramos tener en mente para poder sacarle una mayor riqueza a este salmo. Lo primero es que el libro de Salmos tiene, ¿cuántos capítulos? 150, ¿cierto? Y está dividido en 5 partes, libro 1, libro 2, sucesivamente, ¿cierto? Lo cual es algo muy hebreo o muy judío, porque la ley también está dividida en 5 partes, y si vamos al Evangelio de Mateo, que también está escrito por un judío, está dividido en 5 grandes partes o 5 grandes discursos. Entonces el libro de Salmos también está dividido en 5, por lo cual es muy propio de la cultura hebrea, y por eso también nosotros vemos muchos simbolismos de esta cultura. Gracias. También En cuanto a los salmos, hay diferentes géneros literarios,
y esto no es una clase de lenguaje, pero es importante tenerlo en mente. Yo sé que los jóvenes que están en enseñanza media conocen los géneros literarios, ¿cierto? De la literatura. Para Páez, Lucas. Bueno, en los salmos tenemos los salmos de alabanza, que son los que nos invitan a alabar al Señor, a reconocer su nombre. También están los salmos favoritos de muchos de nosotros, que son los salmos de lamentos, cuando el salmista abre su corazón y le pide perdón y se hace un caldo de cabeza, como se dice, ¿cierto? Tratando de entender su situación, como el Salmo 51, por ejemplo. Están los salmos de sabiduría, por otra parte, que son los salmos que nos invitan a vivir una vida íntegra y sabia, como el Salmo 1, ¿cierto? Y hay algunos salmos, no muchos, escatológicos, que hablan de una segunda venida, aun cuando están en el Antiguo Testamento. Y el salmo que tenemos hoy es un salmo de confianza, ¿cierto? Si nosotros vamos por los 6 versículos de este salmo, no vamos a ver ninguna petición, y porque son solamente declaraciones. Jehová es mi pastor, Él me guiará, Él me cuidará, Él me restaurará. Ahora, esto no significa que no tengamos que pedirle a Dios, como a veces se dice, porque si vamos 2 capítulos más adelante, Salmo 25, vamos a ver que el salmista dice, guíame, enséñame, encamíname, ¿cierto? Ahora, esto quiere decir que hay diferentes etapas a nuestro caminar cristiano. Hay veces que solamente vamos a declarar que el Señor es mi pastor, pero hay otras veces en nuestra vida donde tenemos que pedir la dirección, y eso también muestra lo débil que somos. He aprendido, en mi poca edad que tengo, para algunos quizás es mucha, que lo mejor que yo le puedo dar a mi esposa, a mi hija, a mis estudiantes, no soy yo, es Cristo en mí. Y yo tengo que pedirle que Cristo forme mi carácter. Entonces por eso yo le tengo que pedir, Señor, guíame, enséñame. Para tratar con mi esposa hay tantas cosas que no le gustan de mí, y yo tengo que formar, que el Señor forme su carácter en mí, porque van a haber cosas que yo no quiero hacer, pero porque Cristo está en mí, yo me voy a renegar, ¿cierto? Voy a hacer lo mejor para ella y para mis hermanos también. Entonces, que no haya una petición en el Salmo 23 no significa que no haya que pedir, porque sí tenemos que pedir para nuestras vidas, pero no siendo egoístas. Bueno, un tercer punto en cuanto a los salmos es que cuando los salmistas escribían, lo hacían con la mirada en el futuro, sabiendo que en algún momento iba a venir un Mesías a rescatarles. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahí cuando estaban los discípulos caminando camino de Emaús, valga la redundancia, hablando con Jesús, Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que los salmos hablan de un Mesías, hablan de Jesús, y cuando llegó Él a cumplir toda su obra acá en la tierra, vemos que estos salmos apuntan hacia Él. No lo vemos claramente, no se menciona el nombre de Jesús, pero hablan de un Mesías que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces cuando se dice que hay algunos salmos que son mesiánicos y otros que no, esa afirmación estaría como a medio completar, porque todos los salmos en esencia son mesiánicos, hablan de un rey que ya vino por nosotros. Ahora, hay algunos que son más claros, como el Salmo 22, por ejemplo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿cierto? Es más claro, pero todos los salmos apuntan a este rey que ya vino por nosotros. Y lo último, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy, es que estos salmos son un reflejo del pacto que hizo Dios con su pueblo. Dios se reveló a su pueblo en el Antiguo Testamento por medio de la ley, ¿cierto? Ellos se relacionaban con Dios por medio de estos 5 libros, por medio de lo que escuchaban a través de Moisés, después de los profetas. Pero toda esta sabiduría de los 5 libros de la ley se refleja en los salmos, pero en una experiencia, en algo vivido. Entonces cuando, por ejemplo, el Salmo 119, cuando el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley?, lo está diciendo porque es la forma que tenía de relacionarse con Dios. Por eso exaltaba tanto la ley. Ahora, teniendo todas estas cosas presentes, que son más que nada para entender un poco, vamos a decir que el Salmo 23 es un salmo de confianza en cuanto a su género. Este es un salmo que muestra claramente a Jesús el Mesías, como leímos recién en Juan capítulo 10, porque Él afirmó ser el buen pastor, ¿cierto? Teniendo presente esta figura del pastor en el Antiguo Testamento. Y por último, que el salmo es una forma de demostrar la cercanía del pacto que hay entre el Señor y una oveja, el pastor y una oveja. Este pacto era para ser
para que se relacionen. Y el salmista lo veía así: tú eres mi pastor y yo, Señor, soy tu oveja, y nosotros nos conocemos. Entonces, vamos a decir que experimentamos los cuidados del Señor o del pastor solamente si estamos bajo este pacto de amor. Si no estamos bajo el pacto del Señor, podemos decir Jehová es mi pastor de labios, pero no lo podemos experimentar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y con relación a eso, la pregunta que nos podemos hacer a todos nosotros: ¿estamos experimentando el cuidado del pastor en nuestro caminar diario? Lo experimentamos recién un domingo en la alabanza, pero el lunes, el martes, el miércoles cuando ya estamos cansados, el jueves, ¿experimentamos el cuidado del pastor todos los días? Mi anhelo es que yo lo pueda experimentar y ustedes también. Así que con relación a esto vamos a ver algunos puntos rapidito. Lo primero es que el pacto de Dios con su pueblo siempre ha sido el mismo, eso por un lado. Lo segundo es que el pacto es disfrutado solamente por sus ovejas. El tercer punto, que va de la mano con este, es que el pacto no puede ser disfrutado por aquellos que no son sus ovejas. Y por último, es que el pacto es comunión con el Señor. Entonces, volvamos a leer el versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Esto es muy importante porque es mi pastor. No es el pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, no es el pastor del diácono, no es el pastor de mi papá, no es el pastor de mi hijo. Es mi pastor, es mío, no el de los otros. Esto es sumamente importante porque esta es la esencia del pacto. Éxodo 6, versículo 7 dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios y sabrán que yo soy el Señor su Dios. El pueblo de Israel era su pueblo, su tesoro especial, y ellos tenían que ser su único Dios. Esto lo repite Moisés en Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos. O sea, el pueblo de Israel era escogido de entre todas las naciones para tener comunión con Dios. No los otros pueblos, sino que el pueblo de Israel. Ahora sabemos que este pacto lo fueron rompiendo una y otra vez hasta que pasaron los 40 años de silencio, ¿cierto?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de repente se levantó el Mesías que esperaban en los Salmos. O sea, la esencia de este salmo, como ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir, es que Dios es mi Señor, Dios es mi pastor y yo soy su oveja. Yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí y yo tengo comunión con Él, así como quería tenerlo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía que ser su especial tesoro y este pueblo no tenía que tener otros dioses y tenían que comunicarse y amarse y tener comunión. Ahora en el Nuevo Testamento, como dije, cuando llegó Jesús, este pacto tuvo su consumación en la persona de Jesús. Él cumplió las condiciones de este pacto por amor no solo a los israelitas, sino a israelitas, judíos, griegos, sino que para todos, ¿cierto? Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y Juan 10, en el lenguaje de pastor y oveja: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Nosotros, ¿cierto? Aquellos que también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces la esencia de todo esto es que si nosotros estamos bajo el pacto del Señor es para que tengamos comunión con Él. No solo el domingo, sino toda la semana. Que le podamos conocer, que le podamos amar y que nos podamos también sentir amados por Él. Entonces, el Salmo 23 es un resumen de este pacto, pero visto desde una mirada de oveja y de pastor. Hay un pastor, Él es mi pastor, y este pastor dio su vida por mí para que yo entre al redil. ¿Usted es su ovejita o no? ¿O lo ve de lejos? No lo veo muy convencido, ¿eh? Falta amén, ¿cierto? Firme. Bueno, como dije, el Salmo 23 es un salmo muy conocido, y si nosotros hiciéramos este experimento que hacen los jóvenes de ir con un micrófono a hacer entrevista a la plaza, yo creo que si nosotros fuéramos a cualquier persona y le dijéramos: complete la oración, Jehová es mi pastor, lo más probable es que la mayor cantidad de gente sepa que la segunda parte de este salmo es: nada me faltará, porque es un salmo muy, muy conocido. De hecho, está incluido en muchas canciones seculares, sea en inglés o en español, porque es un salmo extremadamente conocido. Ahora,
que lo digamos, que las personas lo digan de labios, no significa realmente que sean las ovejas del pastor. Miren, el versículo 6, la última parte, Salmo 23, versículo 6, la parte B, dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. La diferencia está que cualquiera puede decir Jehová es mi pastor, pero no todos pueden decir moraré con el Señor por largos días. Ahora esta palabra morar está en futuro, ¿cierto? Muestra una esencia escatológica de cierta manera, porque en algún momento este pastor va a venir por nosotros y moraremos con él para siempre, ¿o no? Así es, ¿cierto? Ahora, aunque tenga un elemento escatológico, yo sé que aquí hay diferentes posturas, algunos piensan del rapto antes, después, eso, si lo empezáramos a hablar, nos iríamos por las ramas. Solamente quiero que tengamos presente que al tener un elemento escatológico está hablando del futuro, pero no debemos ver esto como algo que va a pasar más adelante. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, la vida eterna no comienza cuando nos morimos y nos vamos a volar con los ángeles y cosas que algunos creen, sino que la vida eterna comienza aquí en la tierra, porque la vida eterna es conocer a Dios y tener comunión con Él. A raíz de esto podríamos preguntarnos: ¿cómo alguien que no tiene comunión con Dios, que no mora con Él aquí en la tierra, pretende pasar toda la eternidad con Dios si no le conoce acá en la tierra? Es como que alguien no te caiga muy bien y te invita a su casa y tengas que ir, ¿cierto? Porque no le conoces. Te sentirías extraño o extranjero. Por eso es la necesidad de conocer al Señor ahora, como una oveja conoce a su pastor. Y esto es sumamente importante porque Jesús también enfrentó esto en su ministerio terrenal. Cuando Él hablaba y predicaba, muchos se acercaban a Él, ¿cierto? Pero cuando Jesús les quería dar un paso más, o sea, pasar de Jehová mi pastor a realmente morar con Él, muchos volvían atrás. Mateo 15:8, por ejemplo, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 7:21, un versículo muy fuerte que nos anima a nosotros a no ser estas personas. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cierto? No es solamente el que diga Jehová es mi pastor va a entrar a morar con Él para siempre, sino aquel que tiene comunión con Dios aquí en la tierra. Y esto el Señor Jesús también lo enfrentó con una imagen de pastor y de ovejas cuando tuvo estos conflictos con los fariseos. Miren, busquen ahí en sus Biblias Juan capítulo 10, que ya lo leímos ahí en el culto. Juan capítulo 10. Versículos 24 en adelante. Jesús tuvo una discusión con los fariseos. Cuando habla de los judíos en Juan, por lo general no es un lenguaje como se conoce ahora antisemita, que los judíos están mal, no. Por lo general Juan usaba la palabra judíos para referirse específicamente a los fariseos. A veces sí eran todos los judíos, pero aquí cuando habla que estaba discutiendo con los judíos era específicamente con los fariseos. Bueno, Juan 10, versículo 24, dice así: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, estos fariseos, el problema de ellos no era que no creían sencillamente, era que simplemente ellos no querían creer, porque tenían tres testimonios. Ellos de alguna manera habían escuchado la voz del Padre cuando Jesús fue bautizado, la voz del mismo Dios, la habían escuchado y se negaban a creer. Habían escuchado también el testimonio de Juan el Bautista, que él mismo dijo que el Mesías era el Cordero que quita el pecado del mundo, y también habían visto las obras maravillosas de Dios, de modo que no tenían excusa. Entonces no era que ellos no creían, sino que simplemente no querían creer, se rehusaban a creer en Dios, en Jesús, siendo el enviado de Dios y Dios mismo. Y Jesús le responde fuerte a estas personas. Miren el versículo 26, dice: pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, el Señor deja claro que hay algunos que sí son sus ovejas y algunos que no lo son.
Ahora, estos fariseos representan claramente a la humanidad incrédula de hoy. Muchos quieren decir Jehová es mi pastor, pero no todos quieren morar con Él. Muchos quieren disfrutar que el Señor les cuide, que los lleve por pastos delicados, que les refresque su alma, pero no todos quieren tener comunión con Él. De hecho, muchas personas incrédulas ponen el Salmo 23 a la entrada de la puerta pensando que va a llegar algún poder mágico y que por eso ya están listos. Pero no, el Salmo 23 es para ser digerido, para tener comunión con Él. Ahora, estos fariseos quizás no se acercaban a Jesús por la pérdida de prestigio, porque ellos eran maestros de la ley, y un claro ejemplo de esto es Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que fue a Jesús de noche para que nadie lo vea. No quería perder su prestigio. Ahora, si pasamos de Juan 3 a Juan capítulo 4, vemos una mujer samaritana que a plena luz del día se juntó con Jesús, y esta mujer tenía pecado en su corazón y no le importó porque quería conocer de Dios. Ahora, quizás para las personas de hoy, lo mismo que pasa con los fariseos puede pasar con las personas. Quizás no se acercan a Jesús porque va a haber una cierta pérdida de prestigio. Si yo me hago cristiano voy a perder esa fama que yo tengo. Quizás tengo un estilo de vida cómodo. Quizás la falta de compromiso, el temor. Y a veces, mis hermanos, como se ha hablado acá, a veces la gente nos acerca al Señor por culpa de nosotros mismos como evangélicos. Porque aquí en la iglesia nos mostramos bonitos con una corbata gris, ¿cierto? Pero afuera somos otras personas y a veces la gente nos acerca al Señor por culpa de nosotros, mis hermanos. Y en esto todos en algún momento hemos caído, mis hermanos. Es hermoso que aquí en la iglesia se abra el comedor, ¿cierto? Porque se muestra tal cual somos, ¿cierto? No hay un púlpito, no hay alabanza, se muestra gente común y corriente. Y eso también nosotros lo tenemos que llevar afuera, mis hermanos, de modo que no seamos un tropiezo para los incrédulos, ¿cierto? Ahora, sea cual sea la razón de por qué la gente no se acerca al Señor para tener un pacto de amor, Juan, en palabras de Jesús también, lo reafirmó. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que amaron más su estilo de vida cómodo. Ahora, podríamos ser igual que los fariseos y decir, no, estas personas están perdidas, ¿cierto? No hay salvación para ellas, pero yo estoy acá en la iglesia. Eso sería horrible ante los ojos de Dios, ¿cierto? Porque la Biblia es clara, mis hermanos. Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, si hoy estamos en la iglesia, si hoy somos parte de un ministerio, si estamos bautizados, si cantamos en la alabanza, no es porque seamos más santos que los de afuera. Mis hermanos, es por pura gracia que estamos de pie, es por pura gracia que somos parte del redil del Señor, de modo que no podemos decir que los otros son peores que nosotros, porque eso es orgullo en su máxima expresión. Somos igual de débiles que los de afuera, somos igual de pecadores que los de afuera, simplemente que hemos sido redimidos por un buen pastor, y eso nos da gozo. De hecho, cuando Jesús en Lucas capítulo 15 habla de las cosas que están perdidas, que son tres, ¿cierto? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, no está hablando de aquellos hermanos que se fueron y volvieron, sino que está hablando de la historia de la humanidad, del humano, de la herencia de Adán. Cuando habla de la oveja perdida, está hablando de nosotros, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos errantes como ovejas. Cuando se habla de la moneda perdida, todos nosotros estuvimos bajo el polvo de nuestros pecados y la oscuridad del mundo en algún momento. Cuando se habla del hijo pródigo, también todos nosotros estuvimos rechazando el amor del Padre. El Padre nos ofreció todos, nosotros quisimos nuestros caminos, todos nosotros, de tal manera que la jactancia queda fuera. Si somos hijos de Dios es por gracia, si estamos donde estamos es gracias al Señor. De tal manera que nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los de afuera, nunca jactarnos, nunca creernos más santos. ¿Cierto? Ahora, si volvemos al conflicto que tenía Jesús con los fariseos, ahí en Juan capítulo 10,
hay un contraste entre los que no son sus ovejas y los que sí lo son. Miren, versículo 26. Ay, mijo, veo súper mal, no sé quién me podría ayudar a conseguir lentes. Sí. Bueno, versículo 26. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, hablando a los fariseos. Versículo 27. Mis ovejas que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vimos que hay algunos que no son sus ovejas, pero ahora nos habla a nosotros, a los que somos sus ovejas, y dice que sus ovejas oyen su voz, sus ovejas son conocidas por Dios, sus ovejas le siguen y sus ovejas tienen vida eterna. A raíz de todo esto podríamos preguntarnos quizás, ¿conoces a Dios? Pero yo creo que la pregunta correcta sería, ¿eres conocido por Dios? Así como dice en Filipenses Pablo, ¿eres hallado en Él? ¿Tienes lugar en el redil de Dios? ¿O lo ves de lejos? Cuando los hermanos cantan y alzan sus manos, ¿tú sientes lo mismo? ¿O ves como estos hermanos quizás están, no sé, alabando al aire? ¿O eres parte de la alabanza congregacional? Allá en la conferencia de jóvenes, un pastor enfrentó a los chicos y les dijo: ustedes no pueden seguir viviendo por la fe de sus padres. Tienen que tener una relación personal con Dios. Y la misma pregunta es para nosotros: ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Es por obligación? ¿Me quiero ir rápido porque hay que votar y hacer muchas cosas? ¿O porque realmente disfrutas del Señor? Otra pregunta: ¿has experimentado de la compañía de Dios? ¿O cuando pecamos, mis hermanos, cuando como ovejitas nos salimos del redil y metemos nuestros pies en lo más profundo del lodo de nuestros pecados, has visto cómo tu pastor te trae de vuelta al redil y te limpia y te deja blanco como la nieve? ¿Has experimentado el perdón del Señor? ¿Te has gozado con eso? Otra pregunta: cuando leíste las Escrituras por última vez, ¿cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima al leer la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que cuando estuviste orando con Dios te quedaste en silencio un ratito por lo maravilloso que es hablar con este Dios invisible en tu pieza? ¿Cuándo fue la última vez que guardaste el silencio y contemplaste su majestad? ¿Ha pasado mucho tiempo de eso? Mi hermanos, esta pregunta también me la tuve que hacer yo. Si aquí todos somos pecadores, aquí el que está en el púlpito no es mayor que nadie. Todos mis hermanos somos propensos a caer en el cristianismo como un mero ritual. Venir los domingos porque es lo correcto, leer la Biblia porque es lo que hay que hacer. Pero que el Señor nos libre de eso y lo hace porque es nuestro pastor. Por último, mis hermanos, quizás la pregunta más importante: ¿comprendes en tu corazón que eres amado por Dios? ¿Lo entiendes? ¿Sabes que ahí donde estás, aquí, sentados, somos amados completamente por Dios en Cristo? Completamente amados. El pastor me conoce a mí, conoce mis fallas, conoce mis pifias, conoce mi mal carácter, conoce mi responsabilidad. Y aún a pesar de eso me ama. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Lo gustas? Que Dios te ama, ahí donde estás. Si no comprendes el amor de Dios, cuando venga una prueba, vas a rechazar su amor. Vas a cuestionarlo, vas a tratar de entenderlo tú y no por medio del pastor. Si no entendemos el amor de Dios, no podemos seguir en esta vida cristiana, porque vamos a hacer todo por mera responsabilidad. Vengo a la iglesia porque tengo un cargo. Toco la alabanza porque es lo que me toca hacer. Pero cuando yo entiendo el amor de Dios, lo hago porque lo amo también. En respuesta a ese amor que Él me dio, yo lo hago en respuesta. Que no nos olvidemos que Él nos ama. Cercanamente, no de lejos. Y ya terminando la introducción. Se asustaron, ¿ah? Bueno, mis hermanos, en resumen de todo lo que hemos hablado hasta acá,
me gustaría que contempláramos el último pasaje. Me gustaría que vayan ahí a Isaías capítulo 40, del versículo 9 en adelante. Isaías 40, del 9 en adelante. Como paréntesis, simplemente hemos visto dos versículos del Salmo 23, el 1 y el 6. Y quizás podríamos ver todo lo que está en el centro, ¿cierto? Y estaríamos toda la tarde acá. Pero que esto sea un recordatorio, mis hermanos, de que por más conocido que sea el Salmo 23 o cualquier pasaje de las Escrituras, nunca lo vamos a conocer por completo. Siempre podemos sacar más enseñanzas, siempre podemos conocer más de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando vengamos los domingos y digan, este versículo ya lo leí, ya me lo sé, no es así. No caigamos en esa arrogancia, porque nuestro Dios es sumamente inmenso. Salomón, cuando predicó el templo, dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cierto? Cuanto menos nosotros, que recién estamos aprendiendo, pasaremos toda la eternidad conociendo a nuestro Señor. Nunca nos vamos a cansar de eso, así que no cerremos nuestras Biblias, porque siempre podemos conocer más a nuestro Señor. Bueno, los que han leído el pasaje de Isaías, o sea, los 66 capítulos de Isaías, notarán que el hilo conductor de este libro es que el pueblo se había descarriado una y otra vez. De hecho, Isaías comienza con los ayes, ¿cierto? Ay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque el pueblo en ese tiempo ya no tenía control, el pecado ya se había desbordado. De hecho, se levantaban algunos reyes, siendo quizás el más prominente el rey Josías, que fue rey a los 8 años, ¿cierto? Hizo una reforma, pero volvieron a caer, y volvieron a caer, y volvieron a caer. Y a lo largo de Isaías habla al pueblo, y durante todo su escrito hay un remanente fiel. Y yo me imagino a este remanente fiel ahí viendo como el pueblo cae, y ellos tratando de llevar la cuerda, ¿cierto? Tratando de salir adelante y viendo como este pueblo se cae una y otra vez. Y lo hermoso de Isaías es que Isaías da muchas profecías mesiánicas. De hecho, la mayor parte de las profecías que están en el Nuevo Testamento son de Isaías o de los Salmos. Entonces me imagino a este pueblo cansado de ver el pecado de los demás, cansado de que sean desobedientes con Dios, y me imagino el gozo que ellos hayan tenido cuando se hablaba de un Mesías que iba a venir. Bueno, aquí hay una profecía del Mesías que iba a venir. Isaías 40, del 9 al 11. Dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es una imagen muy clara de Jesús con sus ovejas, que las toma y las lleva en su brazo, mis hermanos. Y la pregunta que podemos hacer ya para ir cerrando: ¿dónde estás tú como oveja? ¿Estás dentro del redil o estás fuera de él? ¿Como oveja estás en los brazos de tu pastor? ¿O ves como los otros gozan de las buenas cosas que el Señor les da y te llenas de envidia como oveja? ¿Estás experimentando esa comunión cercana con Él? ¿O simplemente lo escuchas que los demás lo hacen y tú no? O quizás como el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, quizás estás cansado de pecar y de ver cómo chocas con una pared y chocas, y cada vez que tratas de entender tu situación, de por qué estoy viviendo esta situación, de por qué estoy en esta ciudad, por qué estoy pasando estas cosas, en vez de ir a tu pastor y subirte a sus brazos, empiezas a cuestionar y decir: Señor, se equivocó, no, es que esto no debería ser así. Mis hermanos, nos invito a todos nosotros a subirnos a sus brazos, y ni siquiera lo hacemos nosotros porque Él mismo nos toma. Experimentemos a nuestro pastor, sea cual sea la situación, si sale su político hoy o no. Experimentemos de nuestro Señor, no solo los domingos, mis hermanos, el lunes, el martes, el miércoles, y la única forma, dice la Escritura, es oyendo su voz
y doblando nuestras rodillas. Los invito a todos nosotros, mis hermanos, a meditar en eso. Y dejen que el Señor, dejen sentirse amados por el Señor porque les ama a pesar de nuestros pecados. ¿Oremos? Señor mi Dios, en esta hora venimos a ti, Padre, cansados quizás algunos, desanimados, Señor. Mi Dios, quizás cuestionándote por las cosas que tú has permitido que vivamos, Señor. Y como ovejas descarriadas, Señor, tratamos de entender nuestras situaciones, tratamos de muñequear contigo, Señor. Pero mi Dios, si hay alguien aquí que está así, yo te ruego, mi Dios, que tú con tu amor tierno lo tomes y lo lleves en tus brazos, Padre amado. Que pueda experimentar que tú eres su pastor, que pueda experimentar los dulces pastos, que pueda experimentar la guía de tu cayado y de tu amor tierno, Señor, por favor. Si hay alguien aquí que quizás no conoce y solamente ve al pastor de lejos y piensa que lo va a rechazar, te pido, mi Señor, en tu glorioso nombre, que tú rompas esa mentira, Señor, y lo atraigas a ti. Y si hay alguno que ya es de su parte de su oveja y está cansado, está desgastado, está desanimado, está con ganas de salirse del redil, Señor, te pido, mi Dios, que en tu gran amor y misericordia, con tu cayado de amor lo atraigas de vuelta, Señor. Padre, silencia nuestras dudas, silencia, Señor, nuestros cuestionamientos, Señor, nuestras inquietudes, nuestras penas. Señor, te las entregamos a ti, sabiendo, Señor, que estás mejor contigo que con nosotros, Señor. Mi Dios, ayúdanos a sentirnos amados, por favor, Señor. Por favor, te lo ruego, Padre amado.